A ver, hay una polémica y lo conversábamos hace un rato antes de comenzar esta edición de Radiograma acerca del nombramiento de embajadores. Lo decíamos esta mañana, lo vamos a reiterar. Todos los gobiernos tienen un proceso de instalación, es lo normal, no pueden estar instalados el momento en el día 1. Por lo tanto, hay un proceso de transición. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que este proceso permite que se vayan nombrando los funcionarios más importantes. Primero el gabinete, el ministerio, después los subsecretarios, seremi, embajadores, jefes de servicio, etc. Son muchos los cargos por nombrar y hay toda una polémica en estos instantes por la designación de embajadores. ¿Por qué? Primero porque se ha dicho esta fórmula del 80-20, o sea, 80 de carrera, 20% de nombramientos políticos, que es la misma proporción que invocó el expresidente Sebastián Piñera. Lo que pasa es que ahora se ha invocado de nuevo por la canciller Urrejola. Y la pregunta es, que todos nos hacemos, es, ¿se va a mantener la misma proporción? ¿Por qué? En el sentido de que este es un gobierno que trata de diferenciarse del anterior. Pero inmediatamente, estamos a una semana y media del comienzo de este gobierno, no hay diferenciación, por lo menos en ese porcentaje. Eso es lo primero. Lo segundo es que mucho se dice, bueno, los embajadores políticos son premios de consuelo. Muchas veces sí. Parlamentarios que no son reelectos, los mandan a algún lugar. Algunos personajes molestos que quieren sacar de la vida política nacional, los mandan a algún lugar. No son realmente premio de consuelo, sino que también es un dulce, agradable. En otros casos es simplemente porque se quiere mantener un cierto coteo político dentro de estos cargos y por lo tanto hay que llenar los cupos del coteo político. Y en otros casos, digámoslo, son personajes relevantes de la política que no han hecho una carrera diplomática, pero que obviamente son un aporte. Yo quiero, lo decíamos esta mañana, Pablo Neruda fue embajador en París, recordemos a Jorge Edwards, fue embajador también en París. Ha habido representantes políticos que han sido muy buenos embajadores, podríamos nombrar varios, pero también están los otros, los que simplemente es un cargo para pasarlo bien. Por ejemplo, una de las embajadas, Catherine, más deseada, porque uno dice, es que me gusta Washington, es que me gusta Nueva York, está la sede de la ONU, me gusta Ginebra, ahí están todos los organismos muchos organismos de la ONU. Es que a muchos no les gusta ninguna de esas. Les gusta Lisboa, Portugal, donde no hay tanta actividad, no hay una colonia chilena que dé que hacer. Está al lado de Europa, los pasajes son baratos, el clima es agradable, un país no tan grande. O sea, Lisboa, muchos les gusta Lisboa, por esa razón, porque se trabaja poco y se disfruta mucho. Pero no siempre es así y estamos en medio de la polémica. Efectivamente, como dices tú, sin duda que ha pasado muy poco tiempo de la instalación del Ejecutivo, por lo tanto, a veces las críticas parecen aceradas, pero corresponden. En este caso en particular, la crítica siempre fue desde el punto de vista político y en particular sobre la base de declaraciones que hizo el mismo presidente en momentos de estar en campaña en relación a lo mismo. No es que dijo algo similar o algo que parecía, pasó por el lado del tema, sino que él se reunió con directivas de funcionarios, de diplomáticos de carrera o de la Academia Diplomática, en donde se comprometió a matizar lo más posible, no sé si en un 100%, pero lo más posible, y darle la opción a quienes están ahí en la academia y que tienen experiencia además diplomática. Por ahí entiendo yo también que va el asunto. La otra crítica que se hace, en particular al nombramiento de Bárbara Figueroa, es una experiencia en materia internacional. No hay desconocimiento de su trabajo sindical, del que sí sabemos y conocemos, pero sí del trabajo en materia internacional, y por ahí también pasa esa crítica. Ahora, lo que a mí me parece que me llama la atención es que en este caso hasta ahora se habla de un trascendido, se habla que es Argentina el que no entrega el agreement o el acuerdo, el beneplácito, la carta de beneplácito, y por lo tanto por eso no se hace oficial, pero no lo hace nuestro país, es un trascendido hasta este minuto. Ahora, lo que sí le quiero combatir es que la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, acaba de publicar un comunicado en el que oficializan ellos el nombramiento de Bárbara Figueroa, porque lo que dicen es que están orgullosos. Dice, a la Central Unitaria de Trabajadores le enorgullece enormemente el nombramiento de la compañera Bárbara Figueroa Sandoval. Nombran los cargos que ella tiene actualmente en la CUT,
como embajadora de Chile en la República Argentina. Reitero, esto no lo ha hecho el Ejecutivo en primera persona, sí lo hace la Central Unitaria de Trabajadores. Es una presión, ¿no es cierto? Sin duda. Es una presión de la CUT sobre el gobierno de Gabriel Boric. Mira, a ver, y es una muestra de debilidad también del gobierno. También una muestra de cierta inocencia, otros dirán impericia, porque normalmente si querían mantenerlo bajo cierta reserva o secreto, no tenía que conocerse, pedir el agreement, eso se puede hacer sin que se conozca, pero resulta que, bueno, nos han dicho que el agreement con Argentina, lo decíamos hace un rato, se concede justamente porque hay un acuerdo con Argentina prácticamente de forma automática y de inmediato, no se demora. Normalmente los agreements se pueden demorar cuando un gobierno recibe el agreement y quiere dar una señal de molestia, de incomodidad con quien va a llegar. Entonces demoran un montón, a veces se demoran 2, 3, 4 meses en entregar un agreement y esa es una señal de la diplomacia. Pero aquí debiera ser inmediato. Ahora, la pregunta, yo quiero agregar un asunto más que se ha dicho poco, me lo comentaba una persona que evidentemente esto es así. Esta es una embajada política, ¿no es cierto? No es un embajador de carrera, en el caso de Bárbara Figueroa. Toda, claro. Política. Entonces, este nombramiento hay que analizarlo no solamente desde el punto de vista de las competencias profesionales, sino también desde el punto de vista político. ¿Gobierna quién en Argentina? Gobierna el peronismo, el justicialismo. Pero si el justicialismo ha sido históricamente enemigo del comunismo en Argentina. El Partido Comunista Argentino es un partido pequeño, pero siempre han sido adversarios. O sea, compiten y naturalmente que en todas estas competencias siempre ha ganado el justicialismo. ¿Es conveniente nombrar a una militante de un partido al que el peronismo no le agrada para nada? ¿O es una demostración de cierto desconocimiento por parte del gobierno chileno? ¿Acaso no debiera haber estado Bárbara Figueroa en otro país y no en Argentina? O en otro cargo también. O en otro cargo, pero estoy haciendo esta pregunta porque ¿qué significa desconocer un poco o bastante la realidad política argentina? No es que va a tener buenos contactos con los dirigentes sindicales argentinos, pero sí son peronistas. Los dirigentes sindicales argentinos son justicialistas. Entonces, si lo analizamos desde el punto de vista político, también es un error. Ahora, yo quiero reiterar lo que hemos dicho en otras ediciones de Radiograma. Yo creo que en Argentina hay muchísimos asuntos pendientes. Muchos. Y por lo tanto, yo creo que es muy importante que haya una persona en la embajada con muchos conocimientos para no tener o cometer errores que después cuestan caro. Con Argentina a veces las aguas no están muy quietas, para nada. Recuerden, ¿qué pasó con el embajador argentino, con el embajador Bielsa, Rafael Bielsa? Ha tenido polémica en los últimos meses, las tuvo. Entonces, hay algo que se entiende poco. Y normalmente, claro, hoy día la canciller Urrejola dijo, bueno, miren los currículums. Sí, pero en esos currículums hay que agregar que muchas de las personas nombradas son perdedores de las últimas elecciones. Paula Narváez, ¿qué es lo que es? Si no es una perdedora. Sebastián de Polo se va a Brasil, ni más ni menos, un tremendo país. Ahora, no sé qué va a hacer frente a Bolsonaro, pero ya, puede ser que cambie el signo de ese gobierno en algún momento. Pero también es un candidato perdedor. ¿Fue candidato a dónde? Al Senado. ¿Dónde? En la región metropolitana. Fue a primaria. ¿Quién le ganó? Karina Oliva. Karina Oliva. Lo que estoy diciendo es que su vocación no era ser embajador, no era estar en esos lugares. Su vocación era estar en la política interna. Javier Velasco se va a España. Sí, es muy amigo de Gabriel Boric, del presidente. Muy amigo. ¿Pero compitió o no? Sí. ¿Perdió o no? Sí. Entonces también en el currículum, habría que decirle a la canciller Antonio Urrejola, también hay que agregar que han sido perdedores en elecciones ¿cuándo? Recientes, de ahora. No es que estén en la historia lejana. Bueno,
eso influye, ¿no? Porque si no, no estarían disponibles si hubieran ganado, si hubieran tenido éxito. Claro, y esto, en particular el nombramiento de Bárbara Figueroa, para volver a ese tema, también tiene la idea de poder llevar de la mejor manera la participación del Partido Comunista en la coalición, ¿no? Sabemos que todavía no cuaja, es un reconocimiento que hacen también dentro del oficialismo y que hay constantes roces en relación al cumplimiento del programa de gobierno, no decepcionar a la gente. Y hoy en particular una entrevista durísima de el alcalde de Recoleta, también del Partido Comunista, Daniel Jadwe. En particular sus declaraciones son en materia de quinto retiro de fondos de pensiones. Y él lo que dice, y tiene mucho sentido y tiene mucha razón, por lo menos desde mi punto de vista, es que lo más complicado para este Ejecutivo es haber dicho que sí a todos los demás retiros y ahora estar planteándose en la negativa y plantear alternativas y todo lo que hemos conversado en las últimas jornadas, pero parece insostenible negarse a algo que ya aprobaron en más de una oportunidad. Por lo tanto, esa crítica también está ahí constantemente y es algo que obviamente molesta al interior de la coalición. ¿Tiene razón Jadwe en su crítica? Sí, yo le encuentro toda la razón. Totalmente. Sí. O sea, hay que ser consecuente. ¿Tiene toda la razón? Sí. Hacer un cuoteo de la razón. No. Lo que pasa es que el asunto a veces no son blancos y negros. A ver, ¿tiene la razón? Sí. Porque el gobierno de Gabriel Boric, porque Giorgio Jackson, porque tienen un gran problema. Yeah. Decir que no a algo que dijeron que sí hace pocos instantes, hace pocos meses, y resulta que, como dicen los abogados, donde existe la misma razón debe existir la misma decisión, por la misma disposición. Entonces, aquí hay un problema que hay un asunto que falla, obviamente, falla. ¿Podrá alguien cambiar de opinión? Sí. ¿Tenemos derecho a conocer por qué cambió de opinión? Sí. ¿Han dado esas razones por qué cambiaron de opinión? No las han dado. Sigamos. ¿Es conveniente el retiro de los fondos de pensiones? No es conveniente. ¿Es mejor la ayuda por parte del Estado? Sí, porque cómo la gente se va a estar ayudando con sus propios ahorros. No es conveniente. ¿Cuál fue la gran razón que se adujo para el primer retiro? Que el gobierno había llegado tarde. Pero eso hoy día no debería haber ocurrido. Entonces, sí, tiene razón. Tiene razón el Daniel Jadwe. No, en el sentido que posiblemente desde el punto de vista de fondo, a lo mejor la política no es conveniente, ese tipo de política, y hay otra. ¿Le crea problemas al gobierno de Gabriel Boric? Enorme. ¿Qué va a hacer Carol Cariola? Ojo, en el gobierno, a ver, ¿qué es lo que se comenta? Porque todo esto tiene que ver también con equilibrios políticos. El Partido Comunista tuvo un candidato que fue Daniel Jadwe. Su candidato no fue Gabriel Boric. Y por lo tanto hay cierta desafección ahí. No es su candidato el que resultó elegido presidente. 2. ¿Isquia Siches a qué partido pertenece? A ninguno. Pero estuvo en la Jota. Pero hay una debilidad también de Isquia Siches porque no tiene huestes detrás. Y por lo tanto, llamamos a los auditores, a los que les gusta la actualidad y la política, a poner atención en la relación Isquia Siches-Giorgio Jackson. Mucha atención. Y la relación Isquia Siches-Carol Cariola. Mucha atención. Carol Cariola el otro día a la primera, pero a ver, estaba recién instalado el gobierno. ¿Qué dijo Carol Cariola cuando Isquia Siches fue o intentó ir a Temuco-Cuí? Improvisación, en contra de todo lo que había sostenido el gobierno. Ojo con estas relaciones, porque esto también tiene que ver en los equilibrios al interior del gobierno. Por lo tanto, todo este es un juego, como en todos los gobiernos, está en la política, un juego de equilibrios y de mutuas compensaciones. Entonces, Daniel Jadwe está jugando en ese equilibrio. Si Carol Cariola inmediatamente criticó al gobierno, Daniel Jadwe, pese que Jadwe y Cariola tampoco tienen una sintonía fina, pero también Daniel Jadwe del Partido Comunista criticando al gobierno. ¿Tiene esto todo que ver o es coincidencia? Tiene mucho que ver, pues. Se siente libre el PC para criticar. Es la libertad que no tiene, por ejemplo, Revolución Democrática. Es claro, aun cuando es parte de la coalición oficialista. Solo un comentario más para ir avanzando en las noticias. También cierta falta de agenda del Ejecutivo que deja espacio a las críticas, por supuesto,
para volver a lo que decía al comienzo, que pueden parecer exageradas al poco tiempo de instalación del Ejecutivo, pero porque se da espacio, porque faltan actividades finalmente para llenar la agenda de parte del oficialismo. Es verdad que el presidente Sebastián Piñera, el expresidente, nos tenía un poco embotados de tantas actividades que realizaba en algún momento y hablaba de todo. Es cierto, no estamos pidiendo eso al presidente Gabriel Boric, pero sí mayor presencia en los temas de los que se están hablando. Y solamente para hablar de actualidad internacional en 30 segundos, hoy día hay unas declaraciones muy interesantes del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, y él reconoció que nadie podría haber imaginado la magnitud de la respuesta de Occidente o de Europa más Estados Unidos, frente a la invasión de Ucrania. Y esta declaración demuestra primero que los rusos no previeron todas las consecuencias. En segundo lugar, hay mucha información que está señalando que los rusos están empantanados en su invasión, que incluso algunas fuerzas de Ucrania habrían logrado retomar algunas posiciones, o sea, habían logrado, con resultados modestos, lo que ustedes quieran, pero una contraofensiva exitosa, muy puntual, pero que ahí está, y por lo tanto ya se está hablando de una guerra larga y no una guerra corta. Y por lo tanto los rusos metidos en un problema gigantesco en estos momentos, según las primeras observaciones. Rusia tenía en sus reservas internacionales 300.000 millones de dólares en el exterior, de sus reservas, una cantidad enorme, ¿no? Es como, bueno, casi toda la plata de la AFP chilena, son cifras gigantescas. Bueno, resulta que se los congelaron y por lo tanto ya no cuenta con esa reserva. Es un robo, dijo Sergei Lavrov, pero ahí están congelados. Una situación muy compleja, y en estos momentos hay una gira por parte del presidente norteamericano Joe Biden en Europa para endurecer las sanciones. Por lo tanto, una situación muy compleja. ¿Y qué ha dicho Rusia hoy día? Señores alemanes, ustedes no están comprando el gas, nosotros les seguimos enviando gas. Bueno, ahora lo van a pagar en rublos. Solo en rublos, sí. Solo en rublos. Y esto, Alemania contestó y dijo, esto no está en el contrato, entonces no le mandamos gas. Vean, ¿y por qué solo rublos? Porque hay que comprar los rublos. ¿Quién vende los rublos? Rusia. Rusia. Se fortalece así la moneda rusa. Vamos a hablar de esto también en esta edición de Radiograma. Información independiente. Opinión independiente.